El Banco de España ha modificado a la baja sus previsiones económicas para nuestro país. Resulta que la economía a lo largo de este año caerá hasta un 12,6%, más de lo que habían previsto en un principio. La verdad es que es culpa de la pandemia del coronavirus este hundimiento de nuestra economía, pero ¿hasta qué punto tiene responsabilidad el Gobierno? Porque la pandemia ha sido la misma para todos los países. Sin embargo, otros gobiernos parece que han tomado medidas que han minimizado un impacto tan negativo. Tendremos ocasión de analizarlo, sobre todo teniendo en cuenta que a lo largo de nuestra historia reciente, los gobiernos de izquierda siempre han dejado nuestra economía hundida en crisis o en recesión y han tenido que venir gobiernos del Partido Popular para restaurar las cosas a una cierta normalidad. Veremos si en esta ocasión también va a hacer falta algo similar. Como les decimos, hablaremos de ello y también del estupor que ha causado entre los fiscales el hecho de que Dolores Delgado, ya saben, la exministra socialista que dirige la Fiscalía General del Estado, esté utilizando esta institución para proteger a Pedro Sánchez y tratar de evitar que el Tribunal Supremo acepte a trámite ninguna querella contra el Gobierno por su mala gestión de la pandemia. Una pandemia que todavía no hemos conseguido controlar. La Comunidad de Madrid está anunciando ya nuevas medidas para evitar contagios que pasarán probablemente por confinamientos locales por zonas para evitar que se generalicen esos contagios. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez? Pues seguir adelante, al parecer, con su máxima prioridad, el tema de la Ley de Memoria Democrática, que es una ampliación de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y que pretende perseguir ese franquismo que finalizó hace 45 años y desenterrar esa guerra que ocurrió hace 80 años en España. Perseguir cualquier tipo de apología del franquismo y dejar en el aire el futuro inmediato del Valle de los Caídos y de sus monjes benedictinos. Son asuntos varios que abordamos en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza. También pueden vernos en Sevilla a través de Canal 12 Televisión, en Tenerife a través del Canal 10, en Galicia a través de Hermes Televisión. Saben que desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo nos pueden sintonizar a través de Internet y que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches a todos vosotros. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Don Carlos Izquierdo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Una semana intensa en la Asamblea de Madrid, ¿eh? Muy intensa con el debate del Estado de la región, pero bueno, empezamos con buen pie. Yo creo que Madrid va con fuerza y bueno, en eso estamos trabajando. Tendremos ocasión de comentarlo. Y Fran Simón, ¿qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, un También placer. con perspectivas económicas más que negras, ¿eh? Negativas. También hablaremos de ello. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia, protegiéndoles de las bacterias y de los virus, llamando al 900-730-122. Indignación entre las asociaciones de fiscales después de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la exministra socialista, haya puesto esa institución que dirige, la Fiscalía, al servicio de los intereses partidistas del Gobierno. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo que rechace todas las querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. La tesis de la Fiscalía pretende blindar al Ejecutivo ante posibles responsabilidades penales. Sin embargo, los mismos
argumentos que sirven para defender a Pedro Sánchez sirven también para justificar posibles querellas contra los presidentes autonómicos y sus consejeros de Sanidad, argumentando que tienen transferidas las competencias exclusivas sobre normativa sanitaria. La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales asumen que la doble condición de Delgado, exministra y fiscal general, merma la apariencia de imparcialidad debida del Ministerio Público y más aún en una causa como esta que afecta directamente al Ejecutivo. ¿Es razonable que una entidad que debería ser independiente del Gobierno, aunque ya saben ustedes que Pedro Sánchez cuando es preguntado dice ¿de quién depende la Fiscalía?, como alardeando que él tiene capacidad para manejarla, esté en manos de una exministra socialista? Fernando, ¿cómo lo ves? Bueno, esto es una auténtica vergüenza, ¿no? El hecho ya de que Dolores Delgado, siendo exministra, sea la persona que en este momento dictamine que todas las querellas, no una, todas las querellas, además sin posibilidad de investigación, porque en el argumentario jurídico que utilizamos todos nosotros, lo normal es entrar en el terreno de conocer y de tener el conocimiento perfecto, exhaustivo, de cuáles son las querellas presentadas, para posteriormente, si existe cualquier tipo de recurso, bueno, pues se pueda contestar o se pueda llevar a buen trámite, pero de un plumazo todas las querellas, o sea, esto se le llama policía política, ni qué decir tiene que el fiscal Navajas, su mano ejecutora, es, repito, el fiscal Navajas es el que dictamina que, bueno, que todas las querellas que prácticamente yo he tenido conocimiento, pues a lo largo de toda esta pandemia, pues de las 20, pues aproximadamente 18, de, bueno, una contra José Manuel Franco que ya en su momento fue desestimada, de personas antes de fallecer, de un abogado, del CSIC, de Vox, de la Consejería de Enfermería Española, de otro abogado, de la Asociación Profesional de la Guardia Civil. También hay que hablar que es que la administración ha sido condenada. Tenemos la sentencia del juzgado de lo social número 1 de Teruel, que falla en contra precisamente del gobierno de Aragón, precisamente por la prevención de riesgos, por vulnerar la prevención de riesgos laborales y contra los derechos fundamentales de los trabajadores que en ese momento eran los sanitarios. O sea, que desde luego sí nos estamos encontrando que hay unos claros indicios de que evidentemente los gobiernos autonómicos, léase gobierno central, tienen diferentes responsabilidades, con lo cual esto no se puede deslindar todo de un plumazo. Ni qué decir tiene que, bueno, que esto es un recurso de la Fiscalía. Yo no creo que el Tribunal Supremo, siendo el tribunal, uno de los máximos tribunales que nosotros tenemos, se le ocurra hacer esta barbaridad por indicación de la señorita Dolores Delgado o del fiscal Navajas. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con una serie de delitos que los hemos venido apuntando a lo largo de toda esta pandemia, porque es que si no sería un escándalo. El delito de prevaricación, el artículo 404, el delito de lesiones imprudentes, el artículo 152 de nuestro Código Penal, y el homicidio imprudente en las dos facetas, en la grave y en la leve, en la grave con resultado de muerte y en la leve, pues en las condiciones que se encuentran, pues muchísimos de las personas que todavía siguen en las UCIs. Pero abundando todavía en este argumentario que yo he dado, es que tenemos el ejemplo de Europa. Es que el ejemplo de Europa es el fundamental. Todos los países de nuestro entorno, Francia, Italia, Alemania, Suecia y hasta el Reino Unido lo han anunciado, o bien tienen ya procesos judiciales en marcha o han abierto comisiones de investigación. Es que es lógico y normal. Es que son nuestros derechos y libertades fundamentales los que estamos defendiendo. Aquí no se trata de atacar al gobierno por atacar al gobierno. Estamos hablando de 3 delitos que prácticamente podrían ser 4 de libro, pero es que ya contamos con una sentencia del juzgado de lo social número 1 de Teruel. Es que podemos encontrar indicios. ¿Por qué no se va a investigar? ¿Pero esto qué es? ¿Se nos está hurtando a los ciudadanos? Perdón, no a los ciudadanos, a las familias de los muertos y de la gente que ha sufrido el COVID, el derecho a conocer la verdad. ¿Es que es eso en el fondo lo que estamos buscando nosotros? No, queremos la libertad de conocer qué ha pasado aquí, cuántos muertos hay, cuál ha sido la responsabilidad del gobierno, cuál ha sido la responsabilidad de las residencias, por qué se nos quiere negar esa información. Repito, ¿cuántos muertos hay? 50.000, no 30.000. Que nos digan en este momento cuál es la situación sanitaria y, ahondando todavía en lo siguiente que vamos a hablar, cuál es la situación económica. Pero para ceñirnos en este tema es que no se sujeta por ningún lado. Ni qué decir tiene que no todos los fiscales, repito, no todos los fiscales están de acuerdo con esta indicación. Repito que es una indicación. Yo espero
por el bien jurídico a defender, que son los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, de los españoles y de nuestra propia justicia, esto no quede así. Bueno, pero al margen de lo que recomiendan los fiscales, habrá que ver al final qué hace el Tribunal Supremo, si acepta el trámite o no. ¿Cómo lo ves? Bueno, uno de los pilares de la democracia es la separación de poderes. Y desde el primer momento el presidente del gobierno y el gobierno han intentado cargársela. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Fiscalía General del Estado forma parte de todo ese entramado. La Fiscalía debe defender al Estado, a los españoles, a todo el mundo. Y lo que está haciendo aquí es tomar una posición partidista, sectaria, en favor de un gobierno, coartando la libertad de gente que quiere que se investigue una causa, que lo están pidiendo, que lo está pidiendo mucha gente. Y de un plumazo se han eliminado todas las causas. No se quiere investigar ninguna, sin saber si hay un delito o no hay delito. Se cierran todas las causas para defender un gobierno. ¿Y quién lo hace? Una fiscal que es muy partidista, porque fue diputada socialista, fue ministra socialista, pero no cualquier ministra socialista. Fue una ministra que tomó partido en muchas posiciones y que tiene un odio a determinados grupos, a determinados colectivos, a determinadas entidades, asociaciones, y lo está aplicando desde la Fiscalía, y eso lo sabía el presidente de Gobierno, y él es responsable de ese nombramiento. Y todos los españoles tenemos que salir y decirlo, porque estamos cansados, porque nos están hurtando nuestro derecho a vivir en una democracia tranquila. Cada vez nos vamos más encaminados hacia un Estado totalitario, y eso no puede ser. Fran, ¿cómo lo es? Bueno, yo es que doy por hecho que nuestra democracia ha hecho default, o sea, ha fallado en todos los sentidos, ya no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito más puramente democrático. Es decir, no hay separación de poderes y la prueba de que eso existe es esta señora, que es una aberración a cualquier democracia. Esto tiende a ser una dictadura socialcomunista, donde hay un libro y van by the book con ese libro, en base a lo que piensan y han visto tanto en países como Cuba como Venezuela, y esto es un ejercicio más y una forma más de hacer callar al pueblo y de tenernos la boca cerrada. Yo no es que se me caiga la cara de vergüenza, porque de mi país y de mi patria me enorgullezco cada vez que me levanto por las mañanas, pero sí que es verdad que cada día me cuesta mucho más ver lo que está pasando fuera de aquí y compararlo con lo que decís, con lo que está pasando aquí, en España. Aquí en España, yo si quiero pedir responsabilidades de lo que ha pasado en mi entorno y a mi alrededor, donde ha habido muertos, donde ha habido sanitarios que en su momento no se les ha dado ni siquiera una mascarilla para que curasen a un enfermo, tienen derecho legal, esa gente, a protestar y a decir que un juez diga ¿qué ha pasado con el gobierno que no me ha suministrado ni siquiera su obligación, que es la de darme una mascarilla? Es más, es que hay sanitarios que en turnos no les daban ni de comer. Esto, y además no estoy hablando de la parte cuando estaba la comunidad, no, tengámoslo claro. Cuando el gobierno de España tenía la responsabilidad de comprar material, por ejemplo, para esa gente. Es tan difícil entender que tienen el derecho a ser protegidos por parte del Estado. Cuando eso no ocurre, es que el Estado ha fracasado. Y vivimos en una dictadura socialcomunista de facto. Esta es la prueba. Totalmente de acuerdo, y además casi encubierto, porque hemos estado hablando de qué tipo de Estado hemos estado durante toda esta pandemia, pero bueno, yo no quiero entrar ahí, voy al hecho en concreto. Además aquí comparativamente estamos hablando que si, por indicación de Dolores Delgado y del fiscal Navaja, resulta que cualquier querella, cualquier denuncia pública se tiene que quitar o se tiene que borrar de un plumazo, ¿qué pasa con el sector privado? Todas las indicaciones y todas las posibles querellas que le puedan llegar a hospitales privados, a centros privados y a sitios privados por parte de familiares, de gente que ha podido contraer el COVID. ¿Qué estamos discriminando lo privado frente a lo público? O sea que lo público en este momento está blindado por el decreto del señor Sánchez. Y además al margen de las argumentaciones que presente la querella, es decir, Sin rechacen ustedes todas las querellas contra el gobierno, prescindiendo de que estén bien argumentadas o no. Claro, pero sin embargo contra lo privado sí, contra los hospitales privados que pueden caer perfectamente las querellas. Y o sea, contra las comunidades autónomas. Dentro de la asimetría de la justicia, nos estamos cargando el principio iuris de la igualdad ante la justicia. Entonces, estamos ante una dictadura total por parte de este gobierno, pero desde el día 14 de marzo.
Claro. desde que empezó este Estado, desde el día 14 de marzo, y cada vez estamos ante un golpe de Estado encubierto, que es el que está dando este gobierno. Es que, Fernando, yo me pregunto una cosa, tú eres abogado y en este sentido seguro que nos puedes arrojar más luz. Si yo ahora mismo fuera sanitario y quien ha tenido que darme a mí un EPI, una mascarilla, unos guantes o lo que sea, no me lo ha proporcionado y yo he sido afectado por esta enfermedad, incluso he fallecido, ¿a quién le tengo que pedir la responsabilidad? ¿Al señor ministro que se encargaba de esto y que decía que le habían estafado o que usó empresas interpuestas de sus amigos para comprar materiales? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Es que, claro, es que esta gente tiene que acabar en la cárcel. Es que no hay pase. Si esto no es así, ¿en qué vivimos? ¿En la dictadura venezolana? Pero la realidad, y por contestarte brevemente a este tema, la realidad que nos encontramos es que se escuda el gobierno y se escuda los miembros del gobierno, léase desde Pablo Iglesias, el señor Sánchez, el ministro Illa, el señor Simón, de doctor no tiene nada, y el resto que nos ha estado dando unos mítines cada fin de semana o prácticamente ya cada día, se escuda en la labor del gobierno. Pero aquí ya empezamos a tener indicios, como repito, esa sentencia del juzgado número 1, que es por la prevención de riesgos, vulneración de la prevención de riesgos laborales, por el personal sanitario al no darles EPIs, mascarillas, equipos de protección, etcétera, y contra los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores que se encuentran en ese momento ejerciendo su función. O sea, que es que aquí nos estamos encontrando otro caso parecido a lo que ha sido el GAL. Ese es el ejemplo que quieren estos socialistas, como ya lo tienen anteriormente con el GAL, que había que señalar al señor que estaba arriba del todo y no quedarnos en Vera y Barrio Nuevo, o el caso Surrama, como fue el Faisán, que había que señalar prácticamente. Ellos lo que quieren es que, saben que esos indicios, precisamente por su nefasta gestión de toda esta, porque ha sido pública, es que los datos están ahí, es que nos hemos tirado 4 meses dando datos y datos y datos y datos y ofreciendo poca opinión y datos y más datos, demostrando que ha sido una nefasta gestión de la pandemia del COVID. Entonces, claro, todo apunta ahí, pero que se investigue, y evidentemente el primer escalón, ¿dónde está? Los gobiernos autonómicos. ¿Dónde está el segundo escalón? Seguramente en el Ministerio. ¿Y dónde está el tercer escalón? En el Gobierno de España. Bueno, eso depende, porque estamos hablando de un gobierno que en principio asumió el mando único, claro, que impidió que las comunidades autónomas tomasen decisiones, hasta se dio casos de que boicoteó decisiones de algunos gobiernos regionales, para después, sin embargo, cuando vio el peligro de que pudiera tener consecuencias penales, habló primero de una cogobernanza que no fue tal, para dejar todas las competencias a las comunidades autónomas y lavarse las manos, que es en la situación en la que estamos ahora. Así es. El mando único es muy importante, porque el mando único es asumir todas las responsabilidades en un gobierno, en una persona, que es el presidente de gobierno y el ministro de Sanidad, que era el responsable máximo del mando único. Y eran los responsables de todo. Pero es que no lo eran desde que se decretó el estado de alarma. Era desde que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud dijo: estamos en una pandemia, y le pidió a los gobiernos que tomaran medidas. Y la Unión Europea hasta en 13 ocasiones advirtió a España. Y otros países se prepararon, y otros países compraron EPIs. Cogieron equipos para sus sanitarios, para los bomberos, para la gente que los iba a necesitar, y en España no se hizo nada. Y eso es una irresponsabilidad, pero una irresponsabilidad que ha generado miles y miles de muertos. Y alguien tiene que responder por eso. Y es ahora cuando la Fiscal General del Estado, la que tendría que estar defendiendo a esas familias, a esas personas fallecidas, a todos los españoles, se ha puesto del lado del gobierno a defender al que la ha puesto en el chiringuito, a ganar un dinero que no se merece. Es la vergüenza de la carrera fiscal. Bueno, al margen del dinero, a poner en cuestión y en duda la actividad de un órgano que debería ser independiente, como es la Fiscalía, el Ministerio Público. Así es. Sí, Claro. sí, tenía que ser independiente y defender el interés general, el interés de todos, el interés del Estado, y no ser partidista, sectario y estar a las órdenes de un gobierno, que lógicamente es el que la ha puesto, pero que se está vulnerando todos los derechos de todos los ciudadanos.
Bueno, lo que se carga básicamente, yo insisto otra vez más, es la separación de poderes, Bueno, que Fran, es ahora la diferencia entre una dictadura y una democracia. Vamos a ver si los jueces demuestran su independencia, que es lo que tienen que hacer, y desoyen las recomendaciones de los fiscales. Claro, aquí el problema es que no es norma que los jueces desoigan lo que dicen los fiscales, y entiendo que no es norma tampoco que la abogacía del Estado también desoiga lo que dicen los fiscales. Con lo cual, otra vez más, podemos llegar a la conclusión de que esto no se parece en nada a una democracia. O sea, cuando entendamos eso, yo creo que habremos dado el siguiente paso para ver cómo tenemos que cambiar un sistema. Y si alguien me dice, oiga, es que usted es un revolucionario, pues es que llegados a este punto, yo no he querido vivir en una dictadura. Entonces, a lo mejor sí que llega un punto que digo, pues me tengo que subir al monte, porque ¿qué me queda? Si me matan, el Estado no me defiende. Si matan a los míos, el Estado no me defiende. Si hay una pandemia, el Estado no me defiende. El Estado solo quiere que yo trabaje para él, como un Estado comunista, sin ningún tipo de derechos, solo tener obligaciones. ¿Y nadie me defiende? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Porque solo queda un paso. Y yo, lo hemos hablado en esta tertulia de vez en cuando, a mí yo me reía de los venezolanos que decían, hombre, pues cuidado con cuando empezó el movimiento de Podemos y demás, y yo decía, hombre, aquí en España, bueno, pero es que resulta que lo que nos han ido contando va paso a paso haciéndose, o sea, quiero decir, hay una hoja de ruta muy bien establecida, las leyes, ya hablaremos probablemente del tema de la ley con el tema de Franco, o sea, todo esto no es cosa de una casualidad, de un día, o de que alguien se levante descafeinado, y no, mientras tanto, esta señora, no sé si os acordáis, que se reunía y se sentaba a comer con Villarejo y se reía de que los fiscales, de que los jueces de no sé qué se fueran a prostíbulos con menores en Colombia y demás, o sea, esta es la catadura moral de esta persona y este es el estado en el que vivimos. O sea, tendremos que tomar medidas, yo creo que ya entre todos. La sociedad civil tiene que dar un paso adelante. Pero se ven todos los días. Es verdad que la ministra, en su momento, extorsionó jueces, empresarios, políticos, con Villarejo, y no ha pasado nada. Pero es que lo hemos visto el otro día con el presidente de gobierno, dando el pésame a un etarra, y que es de los 53.000 muertos. Es que el fiscal general del Estado tiene que estar para eso, para defender a los españoles y no abandonarlos como nos están haciendo en este momento. Lo del pésame por el suicidio de Letarra es realmente lamentable. Hoy le han puesto féretros con tricornios encima al presidente del gobierno en señal de protesta desde la Guardia Civil, desde las víctimas del terrorismo, que se sienten terriblemente ofendidas por ese tema. Pero no solo, Javier, las víctimas del terrorismo. Yo he hablado con amigos que son guardias civiles y Policía Nacional, y dentro de esos cuerpos también hay un porcentaje de ellos que se suicidan, ¿no? Que se calla, que se silencia debido a la presión que tienen muchísimo, que es brutal, en muchísimos casos brutal. ¿Y cuántas veces ha expresado sus condolencias el presidente del gobierno ante el suicidio de un guardia? Pues eso, cero, ninguna. Entonces, claro, es que esto es una vergüenza y una aberración democrática, lo mires por donde lo mires, toques donde toques. O sea, ya está bien. La sociedad civil tiene que hacer algo, y si no, tendremos que recurrir a Europa. Y si no, pues ¿qué vamos a hacer? Abandonar este país como en su momento lo han ido abandonando otros países, como ya hemos hablado, como Cuba, Venezuela. No me da la gana. Yo no me voy de España, a mí no me van a echar. Lo tengo claro. Y imagino que a mí, y sé que a muchos otros tampoco, nos intentarán tapar la boca, intentarán hacer, bueno, lo que no esté en los escritos, seguro. Igual que soy crítico con la izquierda, soy crítico con la derecha, quede esto claro. Pero lo que no puede ser es que si tú tienes un solo recurso como ciudadano, que es acudir a los tribunales cuando te atacan o cuando pasa algo, lo que no puede ser es que esto esté al designio de una persona que lo único que se reúne es con golfos y maleantes, como ha sido el caso de Villarejo, que además ha sacado las conversaciones. Hombre, ya está bien, ya está bien. Además, aquí, comparativamente hablando, nos encontramos que es que los ongi etorris, estos que se hacen a los etarras, se siguen haciendo, celebrando sin tener las medidas de distanciamiento social, etcétera, etcétera. Aparte que tendría que entrar la Fiscalía directamente a evaluar cómo se enaltece a estos asesinos, a estos terroristas, a esta gentuza, a esta basura que sale de las cárceles, como el ministro Marlaska lleva 90 basuras como esta que los ha acercado a las provincias del norte de España, ¿no? Pero comparativamente hablando, aquí lo que tenemos que hacer como sociedad civil prácticamente ya es rebelarnos.
rebelarnos directamente, porque ya nos están atacando nuestros derechos y libertades fundamentales que vienen en la Constitución, vienen reflejados en la Constitución desde el artículo 10 al artículo 55. Y esos son inviolables, porque estamos hablando de una ley de régimen superior, nuestros derechos y libertades fundamentales, a los cuales, independientemente lo ponga o no lo ponga la Constitución, tenemos derecho, primero como españoles y segundo como individuos. O primero como individuos y segundo como españoles. Me da igual el orden en el que lo empleemos, porque al fin y al cabo es lo mismo. No hay individuo sin nación y nación sin individuo. Con lo cual, lo que tenemos nosotros en este momento con la señora Dolores Delgado, pero es que yo apunto más al fiscal Navajas, es absolutamente otro golpe en la mesa, un golpe totalitario, un golpe comunista, un golpe socialista, un golpe de Estado del señor Sánchez. Bueno, una seria amenaza a la división de poderes, a la independencia judicial en nuestro país, que esperemos los jueces puedan poner remedio a este asunto después que la Fiscalía General del Estado haya determinado eso, que no hay que aceptar a trámite ninguna, absolutamente ninguna de las querellas que se presenten contra el Gobierno por su mala gestión en esta crisis del coronavirus. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo el Gobierno? Pues sigue adelante con sus prioridades: desenterrar una guerra que ocurrió en España hace 80 años, condenar un régimen que terminó en nuestro país hace 45 años y poner en cuestión muchas cosas: acabar con los títulos nobiliarios que se otorgan durante el franquismo, convertir en delito cualquier apología que se pueda hacer de una determinada época y dejar en el aire, por ejemplo, el futuro del Valle de los Caídos y qué es lo que ocurrirá con los monjes benedictinos. Una pequeña pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son solamente algunas de las muchísimas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. El gobierno de Pedro Sánchez, en vez de dedicar sus prioridades y sus esfuerzos a combatir el coronavirus y a reconstruir nuestra economía, aprovecha estos momentos de crisis para seguir implantando su agenda ideológica con leyes sectarias que buscan dividir a la sociedad española. Ayer el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, la ampliación de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Se trata de una iniciativa para otorgar fondos para reabrir fosas, retirar los títulos nobiliarios vinculados al
franquismo, anular sentencias judiciales de la posguerra e ilegalizar organizaciones como la Fundación Francisco Franco, pero seguir apoyando a aquellas que hacen apología de los crímenes del Frente Popular, como la Fundación Largo Caballero, la Anastasio de Gracia, la Horacio Fernández Inguanzo o la Fundación Domingo Malagón, nombre del responsable del aparato de falsificación del Partido Comunista e integrante del 5º Regimiento de las Milicias Populares. Una de las figuras que más se beneficiarán de la nueva ley es la del histórico dirigente de Esquerra Republicana y presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que declaró el Estado catalán en un golpe contra la Segunda República en 1934. Con entre 8.000 y 9.000 muertos a sus espaldas y tras anular ya el Consejo de Ministros a finales de 2018 el juicio al que fue sometido, el Gobierno pretende restituir con esta nueva ley su dignidad, convirtiendo en ilegales, nulos y sin ningún efecto los consejos de guerra. Lo que pasa ahora es que hay dudas acerca de lo que ocurrirá con el Valle de los Caídos. Probablemente los monjes serán expulsados de la basílica, que quizás sea desacralizada. Algunas voces radicales de izquierda piden su demolición. La ministra portavoz ha avanzado, la vicepresidenta del Gobierno, ya ha avanzado que se procederá con la que ha llamado la resignificación del recinto. El Valle de los Caídos quedará en el futuro con la resignificación que estudiaremos como un cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional, donde las más de 30.000 víctimas de los dos bandos de la guerra tengan paz y respeto por parte de todos, sus familias también, para la recuperación de quienes así lo precisen, de quienes así lo deseen, para su propia paz familiar. Tenemos comunicación con México, con el analista español Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Mucho gusto en saludarles. Encantado de que nos acompañe. ¿Qué le parece que el Gobierno en estos momentos de pandemia tenga como prioridad desenterrar los enfrentamientos de hace 80 años? Bueno, pues creo que tiene dos lecturas. Tiene dos lecturas, una desde el punto de vista histórico-cultural y otra desde el punto de vista político. Desde el punto de vista histórico-cultural, creo que tratan de borrar de un plumazo una parte de la historia de España. No hay que olvidar que la única guerra importante que el comunismo ha perdido en su historia fue la Guerra Civil Española, ¿no? Y eso les pesa, y además juraron antes o después volver a instaurar un régimen comunista dentro de España. Entonces, desde ese punto de vista les pesa bastante, y además juegan con un discurso basado literalmente en mentiras, porque hablan de que el Valle de los Caídos es una obra como tal del franquismo, y como tal no es una obra de los franquistas o para los franquistas, mejor dicho, es una obra para conmemorar u homenajear a todos los caídos en la Guerra Civil, ¿no? No hay que olvidar que incluso Juan de Ávalos, uno de los más importantes escultores o el principal escultor de la obra, estaba en el exilio y fue mandado llamar precisamente, ¿no? Entonces fue de hecho un exiliado el que tuvo que volver a España a iniciar la obra. Que la cruz que existe en el Valle ni siquiera es idea de Franco, fue idea de Carlos Fernández, de un poeta español, y fue la que lo ganó en un concurso, y que ni siquiera Franco pidió enterrarse en el Valle de los Caídos, porque cuando a Franco lo van a enterrar en el Valle de los Caídos hay que hacer una obra, o hubo que hacer una obra, obviamente en la cúpula central de la basílica, para poder instaurar allí el lugar en el que iba a ser enterrado. Eso desde el punto de vista histórico. Y desde el punto de vista político, creo que lo que pretende el Partido Socialista, obviamente, intenta varias cosas. Primero, cambiar el foco de lo que es realmente importante y de lo que interesa y apremia para el futuro de los españoles, ¿no? En eso son unos maestros manejando la comunicación, y nos tienen ya acostumbrados a ellos a ir soslayando con un caso, con otro caso, con un escándalo y otro escándalo, una noticia tras otra. También intenta manifestar su poderío dentro del gobierno frente a Podemos. ¿Por qué digo esto? Cuando Podemos entra en la esfera política española, Podemos le quita parte del protagonismo con algunas causas al Partido Socialista, y eso al Partido Socialista pues obviamente le perjudica pues a nivel electoral principalmente, o le perjudicó a nivel electoral en un principio. No hay que olvidar que el Partido Socialista perdió algunas de sus banderas principales, como era la defensa de la tercera edad, por decirlo de alguna manera, y necesitaba recuperar algunas causas para poder seguir estando en la primera línea de la política española, entre ellas el feminismo, obviamente, y entre ellas el relato
histórico o el relato social de España con esa dicotomía de amigos o enemigos. Y aunque principalmente esa enemistad entre españoles se puede decir que se pone de manifiesto con José Luis Rodríguez Zapatero, no hay que olvidar que previamente ya Felipe González, en los últimos años de su gobierno, vuelve a establecer ese relato de clases sociales o de derecha e izquierda muy marcados por el franquismo. No olvidemos el spot, por ejemplo, del Doberman, famoso en los últimos años de González, o no olvidemos el spot de la criada con la niña en la época de Zapatero, y nunca han perdido esa dicotomía de amigos y enemigos que tanto resultado, pues obviamente le da a nivel de elección. Todo esto responde a un aspecto de reingeniería social. Sabemos que el socialismo y el comunismo no creen en la libertad, creen en la igualdad, pero una igualdad basada en el control gubernamental, no en la libertad de los ciudadanos. Y para poder conseguir eso es necesario, obviamente, pues borrar toda esa parte de la historia, establecer a los amigos de la libertad como si fuesen realmente los enemigos de ella misma, ¿no? Gran culpa también de esto pues la encontramos en Mariano Rajoy. Igual que Zapatero pudo aprobar una determinada ley, Mariano Rajoy luego no fue capaz, o no quiso, o no pudo, yo creo que más no quiso, porque poder sí podía, de haber derogado esta misma ley aprobada por Zapatero, tanto en temas de feminismo como en temas de memoria histórica, ¿no? Don Ignacio, usted en Twitter ha publicado un mensaje que dice lo siguiente: la Ley de Memoria Histórica para rédito político del PSOE se fundamenta en 4 pilares: memoria demagógica del PSOE, reconocer solo a las víctimas de izquierda, perspectiva de género para impulsar el feminismo radical y respeto a los derechos humanos solo de un bando. Parece bastante explícito, ¿no? ¿Cómo define usted esta Ley de Memoria Histórica? Demagógica, obviamente, por parte del PSOE, porque lo único que busca es un rédito electoral basado en ese relato a favor de que en la guerra hubo buenos y malos, obviamente, o que después, también pasada la guerra, hubo buenos y malos, que está basada en una ruptura realmente de la transición española, porque precisamente los que no nacimos, yo ni siquiera nací en el franquismo, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo todas las personas que pudieron vivir la guerra civil, ya creo que quedan pocos, pero que sí vivieron en el franquismo, olvidaron pues todas las heridas por parte de ambos bandos, y sin embargo hay una gran parte de la juventud que muchos no saben ni quién era Franco, pero pues obviamente les meten en la cabeza historias que nada tienen que ver con su futuro. Por esa parte me parece que es demagógico. Obviamente me parece que es sectario, por otro lado, porque solo se acuerda de las víctimas de un bando. Parece que solo hubo muertos por parte del bando republicano y parece que solo tienen derecho a exigir aquellos que defendieron al bando republicano. Todos tenemos familiares o familiares de amigos que también pertenecieron al bando nacional, murieron y no pasó absolutamente nada, ni hemos tenido jamás un mensaje de solidaridad por ninguna parte del gobierno. Y me parece que intenta, obviamente, como dicen desde el gobierno, apoyar o que van a tener en cuenta la equidad de género y la igualdad de género, pues obviamente supongo que tratarán de hacer mártires a algunas mujeres que también perdieron la vida, ¿no? Pero solo por parte de un bando. Lo vemos con la no retirada de monumentos o con la no ilegalización de asociaciones que fueron republicanas, que fueron comunistas o que son comunistas, y sí ocurre con prácticamente toda la totalidad de asociaciones, de monumentos, de calles que tuvieron que ver con el franquismo. Entonces sí es totalmente sectario. Esta reescritura de la historia, don Ignacio, nos recuerda a ese Ministerio de la Verdad de George Orwell en 1984. ¿Es lícito que un gobierno altere la historia en función de sus propios intereses partidistas? No es lícito. Y en el Ministerio y en la obra de Orwell 1984, vemos como además el Ministerio de la Paz, por ejemplo, era un ministerio basado en la guerra, ¿no? El Ministerio de la Verdad era un ministerio basado en la mentira y en la manipulación. Lo único que conlleva es a la destrucción de la democracia, secuestrando las instituciones, obviamente, y utilizándolas para un beneficio partidista y no a favor de la ciudadanía o del progreso ciudadano. Pero, lamentablemente, tenemos un gobierno que piensa más en ellos mismos, en destruir pues todo este sistema de paz y de concordia que se creó en la transición, donde todas las partes tuvieron que ceder. No cedieron solo los comunistas, cedieron los
franquistas, cedió la derecha y cedió la izquierda, ¿no? Y parece que ellos quieren venir ahora a reinventar la paz, a reinventar la democracia y a reinventar la cohesión social, cuando es algo que los españoles hemos tenido con nuestros defectos y nuestras virtudes durante más de 40 años, ¿no? Entonces sí me parece algo ilícito, me parece algo aberrante y me parece muy peligroso para el futuro del país, que sin caer, obviamente, en los peligros, o sin caer, no en el peligro, sin caer en eventos como una guerra civil, no dudo que sí pueda haber muchas revueltas sociales, guerra de guerrillas callejeras, si en algún momento este gobierno que tenemos deja el poder. Me da más miedo, no sé qué da más miedo, si que sigan en el poder o que lo dejen, ¿no? Buena disyuntiva, sin duda, así estamos. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias por acompañarnos desde México en Los Intocables. Gracias, don Javier, un abrazo fuerte. Un saludo, hasta la próxima ocasión. Don Carlos, ¿qué le parece? Bueno, yo comparto casi todo lo que ha dicho Ignacio. Dos reflexiones. La primera es que quieren cambiar el relato de la historia. Cuando hay una guerra hay dos bandos que cometen barbaridades y lo que quieren hacer ver aquí es que ha habido un bando bueno y un bando malo. Cuando lo cierto es que en la transición lo que hace es superar precisamente eso. Hay un encuentro de todas las fuerzas políticas donde se llega a un consenso, donde estos temas se cierran completamente, donde se decide no volver a reabrirlos y donde se tapan todas las heridas. Y gracias a esa transición y a ese consenso, España es lo que es y ha mejorado tanto en estos años precisamente por eso. Ahora lo quieren reabrir porque la izquierda se siente cómodo en un país fracturado, dividido, un país roto, donde volvamos a enfrentarnos unos contra otros, cuando un verdadero gobernante tendría que hacer justo lo contrario, que estuviéramos unidos y que pensáramos en el futuro, no en el pasado, que pensáramos en el presente que estamos sufriendo, en la sanidad, en los 53.000 muertos, en cómo superar la pandemia, en la educación, en los escolares, en las empresas, en los autónomos, en las pymes. Hay muchas cosas en las que pensar en este momento y no pensar justo en ese pasado que ya no nos interesa a nadie. Pero luego lo segundo es que la historia la vuelven a repetir y siguen el mismo modelo. En el 2007-2008 España tiene una crisis tremenda que niega Zapatero y justo en ese momento sacan la ley de memoria histórica. ¿Para qué? Para desviar la atención y que se hablaran de otras cosas. Y ahora han vuelto a hacer lo mismo. En el momento más difícil, más complicado del gobierno, sacan esta ley de memoria democrática que lo que vuelve a ser es una cortina de humo para desviar la atención, para que no hablemos de lo que realmente importa a los ciudadanos, del empleo, de la salud, del futuro de nuestros hijos, que es que tiene un futuro muy negro. ¿Qué va a pasar con las pensiones? De eso es lo que tendríamos que estar hablando y no de lo que pasó hace 80 años, que está superado, que cerramos esa herida, que buscamos el consenso y que ahora lo que nos importa precisamente es qué va a pasar con ese futuro que necesita España y que estamos siendo el peor de todos los países. Fernando. Bueno, yo voy a entrar con el escalpelo porque es que esta gente son unos indigentes absolutamente, mentales, ¿no? Porque es que están hablando de la revisión de las condenas del franquismo. Bueno, pues la revisión de las condenas del franquismo se tiene que realizar a través del Tribunal Supremo y hay que hacerlo a través de un recurso de revisión. Y ese recurso de revisión ya se ha llevado, en algunas veces, ya se ha llevado a efecto, precisamente desestimándolo. En el año 2003 tenemos una de las sentencias en ese recurso de revisión que se presentó, que llegó al Tribunal Supremo y que directamente ni llegó al Tribunal Supremo porque se desestimó, porque no tenía fundamento y porque, en derecho penal, pues lógicamente no tiene objeto ninguno el volver otra vez a dictaminar sobre unas sentencias que ya han pasado la retroactividad de la ley, ¿no? A eso me refiero Fernando, yo. en el año 2018 el Consejo de Ministros anuló el juicio contra Lluís Companys. Sí, el Consejo de Ministros, bien, vale, como siempre, por Eso ley, no por tiene decreto efecto ley. jurídico de ningún tipo. Bueno, sí, no tiene su efecto jurídico. Otra cosa es que jurídicamente hablando, una cosa será el efecto jurídico que tenga un decreto ley como el artículo 116, el estado de alarma, de excepción y de sitio, que nos lo han impuesto y que no tenemos más remedio que aceptarlo, y otra cosa es que jurídicamente eso tenga valor jurídico o no tenga valor jurídico, porque es que esta gente, que son unos iletrados absolutos, no se dan cuenta que en el año 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también dictaminó en contra de la revisión de condenas del franquismo. O sea, que es que ya son varias veces lo que... Segundo, ¿qué pasa? ¿Que es que no hay ley de memoria democrática para las víctimas de ETA?
¿Para esos no hay ley de memoria democrática? ¿Qué pasa? Que es que aquí no hemos sufrido un genocidio por parte de la extrema izquierda, desde el Grapo, desde el FRAP y desde ETA, por no hablar del colectivo de jóvenes comunistas y toda la pandilla de comunistas, socialistas y etcétera, que podíamos empezar desde tiempos de la primera revuelta del año 34, etcétera, etcétera, que también conocemos. Pero es que para las víctimas de ETA no hay ley democrática de memoria. Tercero, nos estamos cargando la identidad cristiana del principio del derecho común. ¿Por qué? Porque el principio del derecho común en España es el principio del derecho romano. Para sintetizarlo, estamos hablando del ius soli frente al ius sanguini. El ius soli, que es precisamente en los países bueno, pues latinos, frente a un derecho nórdico que es el ius sanguini. ¿Qué representa esto? La igualdad ante la ley de todos los ciudadanos que conforman el Estado. Y aquí ya estamos fraccionando unos frente a otros, por decreto ley también, por decreto ley. Y cuarto, para hablar del Valle de los Caídos, pues para hablar del Valle de los Caídos también se vulneran los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Y además de esos acuerdos con la Santa Sede existe la titularidad, que es por parte del Estado, del Valle de los Caídos, pero la jurisdicción es de los benedictinos, que bien pueden instar a que los monjes benedictinos se vayan a la abadía francesa. Muy bien, se puede instar, pero no se les puede obligar. ¿Por qué? Porque entramos en colisión con otro artículo importante, repito, y además sobre el Valle de los Caídos también, que es el artículo 16 de nuestra Constitución, para finalizar, que es el artículo, ley fundamental, el artículo 16, que es la vulneración del derecho a la libertad religiosa. Señores, que eso es una abadía, Lo siguiente que van a hacer, quemar una iglesia, porque ustedes son capaces. Fran. Pues mira, Fernando, yo cuando te escucho y me dan ganas de ponerme también tan cabreado como tú, porque es indignante, de verdad. Estas cosas... Estaba escuchando a mi querida Carmen Calvo y me estaba acordando que cuando se puso mala con el COVID, ¿os acordáis dónde fue? A la Ruber, creo que fue, ¿verdad? Ruber, sí. Es que Franco murió en un hospital de la Seguridad Social. Claro. O sea, quiero decir, estos paradigmas que tienen esta gentuza, que son amebas mentales, evidentemente, y que lo único que quieren es, no sé, o me parece a mí que quieren que volvamos a una guerra, o quieren provocar a la derecha para excitarnos y, en fin, no sé, que vayamos a no sé dónde, pero yo voy a entrar en su juego, porque es que el problema que tenemos en España es que contra el comunismo, que es el régimen que más muertes ha tenido en todo el mundo, quede esto claro, o sea, los comunistas son asesinos y empobrecen sociedades. Eso que no le quepa duda a nadie. Podríamos poner 200 ejemplos. Pero contra ellos hay que luchar y hay que enfrentarse verbalmente hablando, evidentemente. Hay que decirles lo que hizo Franco. Y hay que decirles que a estos socialistas... Franco llega a esto porque los escoltas de un socialista pegaron unos tiros a un señor y se generaron unas elecciones que no se sabían ni los resultados. No los publicaron, ¿eh? Eso es la historia, eso no tiene nada que ver con ser de izquierdas o de derechas, eso es algo histórico. Oiga, esto es como decir que Franco hizo unos pantanos, les gustará más o les gustará menos, pero es que están ahí, es que los hizo él, es que generó la seguridad social, en fin, muchas otras cosas, el tema de las pensiones, en fin, todo esto. ¿Quieren que entremos en eso? ¿Quieren que España decir se esas defienda? cosas puede ser apología de la dictadura franquista. Estoy absolutamente convencido que soy un grandísimo delincuente por el tema de leer historia. Estoy convencido. Pero como la última vez, una vez estuve en Cuba y me llevé un libro que se llamaba Rebelión en la Granja, lo estuve regalando allí y si ni siquiera Fidel Castro y sus secuaces pudieron detenerme, no van a venir estos tontos. O sea, no me voy a dejar. Eso es un tema moral, no podemos dejarles ni un metro más, que me expliquen y que expliquen a la gente lo que fueron las checas, que se lo expliquen lo que pasó aquí en Madrid, que expliquen a la gente lo que pasó en Paracuellos, que se lo expliquen. Entonces, cuando expliquemos todo, o hacemos un poco lo que ha dicho Carlos, oye, mira, en España todo el mundo hizo, yo creo que un ejercicio salvaje por muchas partes, sobre todo por las cortes franquistas, de decir esto ya se ha acabado, se ha terminado, vamos a tirar para adelante. Desgracia de los políticos en líneas generales, exceptuando lo presente y algunas personas más, que en esta época de democracia nos hemos empobrecido económicamente hablando como sociedad muchísimo, comparados como cuando nos dejó Franco. Es que eso no te lo cuentan. ¿Por qué no miramos a Irlanda y España en el punto cero cuando Franco se muere? Porque estábamos en los mismos niveles de renta PIB.
¿Dónde está ahora Irlanda? ¿Dónde está ahora España? Esto nos lo han traído años y años de gobiernos socialistas y comunistas. ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Yo, el otro día que me investigo un poco la Fundación Francisco Franco, resulta que la Fundación Francisco Franco ni un duro coge de subvenciones públicas, ni ha cogido. Entonces, ¿qué están vendiendo esta gente a la gente? ¿Qué estamos enseñándole a nuestros jóvenes? Hablabas de ETA. Me importa bastante más que esta gentuza le empiece a contar al mundo y a España y a los jóvenes españoles qué era ETA, qué pasó con Miguel Ángel Blanco y qué pasó con toda esa gente. Hasta tenemos que alzar la voz y levantarnos y luchar contra ellos como sea. Y si eso, oye, te dicen te vamos a detener, pues mira, aquí nos quedaremos, nos detendrán. Pues tendremos que seguir hablando en días posteriores acerca de esta nueva ley de memoria democrática, según le han llamado, que es una continuación de esa ley de memoria histórica de Zapatero. Ganas de desenterrar una guerra que ocurrió hace 80 años, ganas de hacer apología o condenar la apología de un régimen que finalizó hace 45 años, cuando nosotros los españoles en el año 77 decidimos pasar página y perdonar. Hubo generosidad por todas las partes para iniciar un proceso que se acabó llamando transición y que fue la puerta a la democracia de la que hoy disfrutamos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de economía. Resulta que las cosas no están yendo nada bien. La pandemia ha sido igual de mala para todos, pero otros gobiernos han reaccionado mejor que el nuestro, con lo cual las previsiones que hoy ha dado el Banco de España para el crecimiento en nuestro país durante este año son peores de lo que había calculado al inicio. Podemos caer en este año un 12,6% en nuestro Producto Interior Bruto. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada.
La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.